Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy. Antes de iniciar, les recordamos mantener su audio y video apagado. Al finalizar el webinar, se habilitará un espacio para preguntas y comentarios. Hoy nos acompaña como expositor Mauricio Arias Santana, quien dentro de los atestados, bueno, ya ustedes muchos conocen a Mauricio, pero para los que no lo conocen, Mauricio es maestro internacional de ajedrez y entrenador, tiene título como entrenador de FIDE Trainer, que es el segundo más importante a nivel internacional que otorga la Federación Internacional de Ajedrez. En su experiencia laboral en ajedrez, ha trabajado como entrenador dando clases privadas desde 1999. Tiene más de 20 años de experiencia en el manejo de grupos, trabajando como entrenador de ajedrez de competición, además de clubes, de escuelas y colegios privados. Fue entrenador del equipo de ajedrez de la UCR desde el 2004, el 2005, 2007 y 2012. Fue campeón nacional absoluto de Costa Rica en los años 2009 y 2018. También ha sido coordinador de selecciones menores de la Federación en el 2017 y actualmente se desempeña como profesor de ajedrez como materia en el GSD Internacional ubicado en la Guásima de Alajuela. Sin más, los dejo con Mauricio para que podamos iniciar con la charla. Mauricio, ¿usted va a compartir la presentación o la comparto yo? La voy a compartir, pero en unos minutos. Primero quisiera hablar un poco. Ok, perfecto. Los dejo con Mauricio entonces. Ok, bueno. Primero, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá. Un placer, un honor haber sido invitado por la Federación para dar esta charla. Máximo viendo la calidad de las charlas que ya se han dado. Hay, creo que bastante gente, 18 en este momento y sigue creciendo. Y eso habla muy bien de las charlas que hemos recibido y de la aceptación que ustedes han tenido en casa para esto. Gracias también a la Federación y particularmente al presidente de la Federación, Jonathan Carvajal, el cual me invitó a dar esta charla. Él se sentó conmigo a conversar acerca de qué podía hacer para aportar a la comunidad de ajedrez y luego de que llegamos a la conclusión de que tal vez no había tanto que aportar, buscamos el tema en el que más podía ayudar y creo que es este. No, ya una cosa más, la charla se llama el nombre exacto. Carolina, recordame el nombre exacto que le pusimos, por favor. Yo sé que es... Psicología práctica en ajedrez, pero enfocado en fortaleza mental. Obviamente tratando de aprovecharme de la excelente charla que dio Valdés y todo el seguimiento que tuvo. En realidad, aquí los psicólogos dentro de los MI son Bernal y Valdés. Y la charla de Valdés, por cierto, fue excelente. Si no la han visto, les recomiendo que vayan a la página de la Federación y la busquen. Una charla fantástica, pero yo no soy psicólogo en ajedrez. Sí soy una persona con mucha experiencia, más de 20 años compitiendo, y en ese camino me ha tocado aprender muchas cosas, muchas herramientas que tienen que ver con la psicología de un jugador de ajedrez, pero igual quiero ser muy claro en esto. Hay jugadores, por ejemplo, como Bernal o Valdés, que pueden tener mucha más experiencia en el estudio de este tema. Y en el caso particular de Bernal, él es un ejemplo increíble del tema que vamos a hablar hoy a mi gusto dentro del país. Probablemente la persona más fuerte en ese aspecto dentro del mundo de ajedrez. Pero yo también estoy muy contento con el desempeño que he tenido en esa área, con lo que sé y creo que puedo aportarles algo al respecto. Así que, sin más, empecemos a hablar del tema que en realidad es fortaleza mental. ¿Ok? Primero, ¿qué es fortaleza mental? Compartamos aquí la presentación que tengo. Tal vez le pida a Carolina. Carolina, vos me dijiste que vos podías hacerlo, ¿verdad? Sí, yo puedo. Sí, yo no estoy tan acostumbrado a esta aplicación. La página 3, tal vez, de la presentación. Ya se las comparto. Gracias. Ok, primero, ¿qué es fortaleza mental? Hay una presentación que Carolina les va a compartir completa al final de la charla,
que es más o menos una guía. Pero hay varias cosas, le explicaba a Carolina, que de hecho, luego de verla, porque esta es una presentación que ya había hecho en el pasado, pero luego de verla hoy, pensé que era más importante agregar tal vez algún contexto, cosas que no van a venir en la presentación, las vamos a hablar ahorita, particularmente con respecto al contexto. Pero bueno, esta es una definición muy formal de fortaleza mental. ¿Ok? La fortaleza mental es tener la ventaja psicológica natural o desarrollada que le permite, primero, enfrentarse mejor que sus oponentes a las demandas y a las barreras. Y estas demandas pueden ser de varios tipos. Pueden ser la competición que tienes, pueden ser la formación que has recibido, pueden ser tu estilo de vida, las demandas y barreras. Esto mientras estamos ejecutando una tarea. Y la segunda es ser más consistente y mejor que nuestros oponentes en permanecer determinado, centrado, seguro y resistente cuando estamos enfrentando presión. Esa es una forma académica de decirlo. Básicamente, fortaleza mental es que si tenemos que desempeñarnos en una situación de estrés, podamos hacerlo dentro de lo más cercano a nuestra máxima capacidad. ¿Okay? Y en realidad lo que dice la definición de Jones a mí no me gusta tanto porque él habla de ser más consistente y mejor que nuestros oponentes y no precisamente tiene que ver con nuestros oponentes, tiene que ver con ser mejores de lo que usualmente hemos sido y tratar de tener un estándar lo más alto posible en este aspecto. ¿Okay? Básicamente se trata de lograr bajo presión nuestro mejor desempeño posible. Ahora, antes de hablarles de ese tema, creo que es importante darles algún contexto, porque lo que les voy a explicar no va a funcionar igual para ustedes que para mí, o para Bernal, para Leonardo Valdés. Cada quien puede trabajar y debe manejar esto de forma diferente y las capacidades que tenemos innatas y aprendidas no son las mismas. Entonces, quiero hablarles un poco de cómo me ha funcionado este tema de la fortaleza mental a lo largo de mi carrera, cómo ha hecho que llegue hasta donde he llegado, cómo ha ayudado en mis mejores momentos y en los más bajos. ¿Okay? Lo primero que debería mencionar es cómo fue mi desarrollo inicial como atleta en ajedrez. Una historia que tal vez algunos conozcan, pero creo que no tantos de ustedes deben conocer. ¿Cómo empieza Mauricio Arias a jugar ajedrez? Bueno, por accidente, básicamente por accidente. Empecé muy tarde, empecé alrededor de los 16 años y tengo que ver la cámara para esto, discúlpenme, cuando uno trata de recordar para recordar el pasado, vuelve a ver de cierta forma, que no es la mejor para la presentación. Cuando me doy cuenta de que existe el ajedrez es porque hay dos compañeros de mi clase en el colegio jugando ajedrez. Como les dije, empecé muy tarde, empecé alrededor de los 16 años y los veo en una mesa, en el recreo, jugando esta cosa que los tiene totalmente absorbidos. Como es usual para un niño de esa edad, cuando ves a otro niño que está haciendo algo que lo absorbe totalmente, quieres saber de qué se trata. No ayudó que cuando les pregunté qué están haciendo, y yo quiero saberlo también, básicamente me dijeron, no va a ocurrir, no va a pasar. Así que hice lo que en ese momento usualmente hubiera hecho. Les rogué durante 1, 2, 3 semanas hasta que al fin se desesperaron y me enseñaron a jugar. Probablemente ellos sabían algo que yo no, porque cuando empecé a jugar, y ahora puedo verlo con mucha claridad, era realmente malo. Y entiéndame, todo el mundo es muy malo cuando empieza a jugar, por supuesto. Nadie empieza a jugar siendo bueno. Pero era sumamente testarudo y todos los consejos que ellos me daban dentro de su poco conocimiento eran cosas que yo no seguía. Yo solo jugaba como creía que tenía que jugar y era realmente malo para incluso los estándares de mis compañeros de colegio en ese momento. Estoy seguro que en algún momento ellos no se sintieron muy bien con lo mal que me estaba yendo en eso, porque aunque yo no me daba cuenta y estaba feliz jugando ajedrez, me empezaron a llevar a la casa de un primo de ellos que había estado en Cuba, que jugaba muy bien ajedrez y que nos iba a ayudar a todos a mejorar. Al final el primo, no sé si para ayudarme o quitarme del camino, me dijo, ¿sabías que hay libros de ajedrez? Estos libros son geniales, los puedes encontrar en Universal. Claro, ahora lo entiendo mejor. Por supuesto, pensó, bueno, este pobre ocupa ayuda, que vaya, busque un libro y tal vez así me lo quito de encima, porque íbamos a su casa todos los días. Pero, ok, fui al Universal y cuando estaba buscando en los libros de ajedrez, encontré una sección de ajedrez súper bonita en ese momento, más grande que la que tienen ahora. Recuerdo que alguien me tocó en la espalda. Yo volví a ver
Y esta persona me preguntó, hey, ¿usted sabe jugar ajedrez? Yo dije, por supuesto que sé jugar ajedrez. Y es bueno. Claro que soy bueno, por favor. Por algo estoy acá. Obviamente no estaba muy ubicado en dónde estaba mi nivel de ajedrez en ese momento, pero literalmente pasó así. Resultó que el señor era el entrenador de Juegos Nacionales de Desamparados y yo vivía en Desamparados. Muchos de ustedes deben conocerlo, Alfredo Zamora, les puede de hecho ratificar la historia y estoy seguro que él lo va a recordar porque la fecha en todos los años que tengo de conocerlo, spoilers muchísimos, creo que es la única vez que ha leído el Universal que yo sepa buscar libros de ajedrez. No sé si esa vez fue suficiente para espantarlo, pero no ha vuelto a ocurrir. En todo caso, me invitó a la Asociación de Desamparados. En ese momento era la más fuerte del país, era la más activa y probablemente no tengamos nada similar en este momento a esa asociación. Habría todos los días, siempre llegaban jugadores de primeras. Tenía un local fantástico con mesas de ajedrez. Y claro, la invitación fue genial para mí. Tengo que decirles, en ese momento también esa asociación quedaba en el centro de Desamparados. Y yo vivía a unos 3 kilómetros de ahí, en un lugar que se llama San Lorenzo de Desamparados. No es un secreto, mi situación familiar era una familia pobre, era bastante pobre, pero de alguna forma tal vez eso ayudó a que fuera más el interés por el ajedrez que tenía. Y esto es un tema que quiero tocar luego porque tiene que ver con algunos de los aspectos que les voy a mencionar. Pero básicamente era una situación difícil la que tenía a nivel familiar y de hecho mis padres, especialmente mi padre, no era muy feliz con la idea de que yo empezara a jugar ajedrez. Pero bueno, yo era persistente con respecto al tema de ajedrez al menos y empecé a ir a la asociación. Básicamente todos los días caminaba de ida y vuelta. Solo hubo un problema al principio y es que, como les dije, no era muy bueno. Y si vas a una asociación en donde hay muchísimos jugadores de primeras, segundas y terceras divisiones y estás empezando a jugar y lo que quieres es jugar, probablemente nadie quiera jugar contigo. Y fue lo que ocurrió conmigo. Nadie quería jugar. Absolutamente nadie quería jugar. Y cuando digo absolutamente nadie es ni una persona. No tenía ni siquiera un rival regular. Zamora decidió entonces que lo mejor que podía hacer conmigo era prestarme los libros de ajedrez que tenían para que los viera en la asociación. Entonces mi rutina durante algunos meses fue llegar a la asociación de ajedrez, abrir los libros de ajedrez y empezar a devorarlos. Con el tiempo él me prestó, bueno, los 2, 3 meses me prestó mi primer libro para llevarme a la casa, también un tablero de ajedrez y fue un grave error porque después de unas 2 o 3 semanas yo ya me estaba llevando los libros de 4 en 4, 5 en 5. No exagero, ¿qué tan bueno era hacer eso? Si ustedes me preguntan ahorita no pondría a ninguno de mis alumnos a hacerlo, pero básicamente yo devoraba los libros. Yo trataba de hacerlo al menos. De hecho, de mis libros favoritos, recuerdo todavía es un libro que no he visto en ningún otro lado, que era de los campeones mundiales, con todos los campeonatos mundiales hasta la época de Fischer probablemente. Pero bueno, viene el primer torneo de ajedrez importante que tengo que jugar, el Campeonato Nacional Cadetes, se organizó en la Biblioteca Pública de Desamparados, así que todos los jugadores de Desamparados iban a participar. Zamora me dijo, hey, quiero que lo juegues. Y en mi cabeza yo tenía la loca idea de que, ok, nadie quiere jugar aquí conmigo, pero es porque son una bola de patanes que no entienden lo bueno que soy. Lo que voy a hacer es ir, jugar este torneo y voy a ganarlo porque he entrenado súper duro, nadie viene de los que son de mi categoría, solo yo vengo regularmente, así que voy a ganar esto. Empezó el torneo y, por supuesto, puse todo mi esfuerzo, todo mi empeño y acabé en segundo lugar, de atrás para adelante, básicamente penúltimo. Pero en la penúltima partida le gané un chiquito como de la mitad de mi tamaño, coronándole 3 damas, así que claro, me sentía como la persona más exitosa del mundo y sabía que todas las otras 8 o 9 partidas que había perdido habían sido básicamente un accidente. Así funcionaba en ese momento mi cabeza. Espero que haya sido en ese momento y que no se repita. Una pequeña historia más antes de pasar prácticamente, para pasar a lo que a ustedes les interesa, pero no quiero darles algún contexto. Mi siguiente torneo fue un par de meses después de ese desastre. Por supuesto, Zamora trató de hacerme entender la realidad, pero yo no la veía.
Mi siguiente torneo fue el Campeonato Nacional Juvenil por Equipos, un torneo que ahora probablemente ustedes lo oigan como regular, pero que no se hizo como durante 15 años y que fue en ese momento el último que se hizo en un largo tiempo, obviamente por más de 15 años, pero bueno, fue el último antes de todo este parón que hubo de ese evento. El campeonato por equipos, asumo que la mayoría de ustedes están familiarizados con cómo funcionan por equipos, no lo voy a explicar aquí. Pero básicamente yo le pedí al entrenador, a Zamora, póngame de primer tablero. La razón muy lógica, y creo que no sin falta de mérito, yo era el único jugador de los jugadores de los miembros de Juegos Nacionales, de los participantes, de los atletas de Juegos Nacionales que iba a la asociación, que iba a entrenar todos los días. Los demás básicamente llegaban una vez por semana, una vez por mes, algunos ni siquiera los veía nunca. Así que me pareció que era una petición justa. Zamora, yo quiero ir de primer tablero, quiero jugar con los jugadores más duros, quiero ser el primero. Después de un largo viene y va de como 2 semanas, Zamora me deja ir de primer tablero, básicamente como castigo, para que yo me diera cuenta en realidad de una vez más, de que no había sido un accidente lo mal que me había ido en el torneo anterior y que iba a volver a pasar. Y bueno, en ese torneo efectivamente fui el primer tablero y fui el mejor del equipo. De hecho, no perdí ninguna partida en el primer tablero, aunque empaté la mayoría, pero la gran mayoría de jugadores eran de segundas o terceras divisiones. Y claro, eso fue algo que me abrió muchas puertas a nivel de la asociación, la gente empezó a jugar conmigo, yo obviamente gané más confianza, no que necesitara mucha en ese momento, pero bueno, todo eso a la larga llevó a donde estoy ahorita dándoles la charla. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque si se dan cuenta de lo que ocurrió y por qué sigo en ajedrez hasta ahora, al menos como lo veo, todo eso ocurrió porque ninguna de las circunstancias que se dieron hasta ese momento hizo que yo fallara en mi confianza, en mi autoconfianza, en mi motivación y en mi deseo de competir. Ninguna de estas lo afectó. ¿Estuvo bien? No estuvo bien. Y eso es algo que vamos a hablar más adelante. Voy a mencionar por qué no estuvo bien rápidamente, pero vamos a entrar más a profundidad en ese tema. Yo no lo hice desde una posición de fortaleza mental, entendiendo todo lo que ocurría. Básicamente fue ignorancia y fue falta de comprensión de la situación que se estaba dando. ¿Ok? Si uno quiere ser mentalmente fuerte a la hora de desempeñarse, no solo en ajedrez, sino en cualquier área, la primera parte relacionada con esto tiene que ver con entender el entorno en el que estamos, las barreras que enfrentamos, contra qué vamos a luchar. Porque si no, va a ser una lotería. En ocasiones me podría ir muy bien y en ocasiones me podría ir muy mal. De hecho, el primer cambio radical que yo tuve a este respecto fue en el Panamericano de Chile, no recuerdo ahorita el año 97, 96, un Panamericano sub-20, en donde ya había progresado mucho como jugador. De hecho, en el Panamericano me fue muy bien, quedé en 6º lugar, en un Panamericano durísimo. Varios de los jugadores que están ahora, que participaron en ese momento, ahora son grandes maestros. Pero fue la primera vez en la que yo me di cuenta de, wow, todas las carencias que tengo en ajedrez. Es absurdo todas las carencias que tengo. Hasta ese momento no lo había visto. Siempre me había sentido muy seguro de mí mismo, había tenido una gran autoconfianza, pero no iba de la mano con una gran autocrítica. Y esa es la parte en donde toda esa estructura que yo tenía de alguna forma empezó a colapsar. Porque es muy difícil progresar cuando no sos autocrítico. Es muy fácil tener autoconfianza, es muy fácil tener una gran seguridad, pero no precisamente eso significa fortaleza mental. Porque un componente muy importante de la fortaleza mental es la capacidad de ser autocrítico sin que eso realmente mine tu autoconfianza. Y eso es una de las partes que cuando hoy estaba pensando en la presentación me di cuenta de, wow, toda esta gente que he visto, que es básicamente un resumen de lo que está acá, si bien estoy seguro que entienden este tema, no lo mencionan tanto. Y es que es una parte vital y fundamental de lo que quiero que entiendan hoy. Para tener fortaleza mental,
si bien podemos tener todos estos elementos que menciono acá, la autoconfianza, la motivación, el enfoque y la compostura y manejo de la presión, no precisamente nos van a ayudar a mejorar en el largo plazo, sino están acompañados de una capacidad de autocrítica muy fuerte. Siguiendo con esto, ¿qué podemos hacer para mejorar en estos aspectos de fortaleza mental, asumiendo que vamos a ser autocríticos? ¿Cómo podemos llevar nuestra capacidad de fortaleza mental, de enfrentar circunstancias difíciles, circunstancias de presión y de estrés y desempeñarnos bien? ¿Qué cosas podemos hacer? Hay varias cosas que ustedes pueden hacer que, de nuevo, las voy a expresar desde mi experiencia. No, hay más técnicas. Estoy seguro que si ustedes, por ejemplo, hablan con Bernal, él les va a mencionar toda una serie de cosas que han funcionado para él, para Valdés, otra serie de cosas, y ustedes mismos pueden buscar. Las que yo les voy a mencionar han funcionado para mí. ¿Ok? Han funcionado para mí, han funcionado muy bien, pero no precisamente van a funcionar para todos ustedes y definitivamente no van a funcionar al mismo nivel. Para algunos incluso podría ser lo mejor que para mí, pero quiero que estén muy claros en eso. Déjenme abrir aquí otra parte. Un momento. Ok. Carlos, tal vez puedas poner la diapositiva 8, por favor. De nuevo, todo esto quiero verlo desde la perspectiva más práctica posible. No quiero meterme mucho en toda la investigación que hay detrás de esto. No les estoy diciendo aquí, realmente estoy tratando de no darles un bombo jumbo de yo creo que esto funciona. Todo esto son cosas que a nivel de psicología del deporte y de práctica deportiva se utilizan. Es normal, es usual, es aceptado y ha sido muy investigado. ¿Ok? De nuevo, les estoy mencionando las que funcionan mejor para mí. Uno de los aspectos más importantes de la fortaleza mental es la actitud positiva. Es muy difícil no es posible realmente ser una persona mentalmente fuerte si todo el tiempo te pasas minando. Hay que tener mucho cuidado con el término de actitud positiva. No hay que confundirlo con optimismo infundado, que era, y por eso lo mencioné en la historia, lo que a mí me pasaba al principio de mi carrera como ajedrecista. Que si eres un optimista sin remedio, no vas a ver qué estás viendo, qué estás haciendo mal. No está separado ser crítico, pero sí hay que asumir que yo voy a poder tener éxito. Básicamente eso es una actitud positiva. Yo puedo enfrentar este reto, yo puedo salir adelante, yo puedo llegar muy lejos. Esta barrera no me va a detener. Esta partida, esta posición es sumamente difícil, pero puedo sacarla adelante. Eso hablando de una partida, pero podría tener que ver con mejorar mi nivel de juego. No logro mejorar mi nivel de juego. Estoy jugando muy mal en la apertura. Mis finales son terribles. Y eso podría ser un análisis objetivo. Pero también tiene que ir de la mano con una actitud de, bueno, si mi apertura es terrible, tengo que mejorarla y puedo mejorarla y yo sé que puedo hacer eso. Si mis finales no son los mejores porque no tengo el conocimiento técnico en el final, técnico teórico en el final que necesito, eso es algo que puedo enfrentar y que puedo mejorar para llegar hasta donde quiero llegar como ajedrecista. ¿Ven? Autocrítica de un lado, objetividad con respecto a qué son las cosas que debería mejorar porque no están bien, pero también la actitud positiva de yo tengo la capacidad para hacerlo. Hay un montón de cosas, por ejemplo, Valdés mencionó, me parece que lo que tiene que ver con el tipo de visiones de vida, que tiene que ver con la estática de yo estoy aquí, esto es lo que soy, y la de crecimiento, yo puedo crecer, llegar muy lejos. Por dicho, ustedes vieron esa charla. Espero no estar confundiéndolo, pero estoy muy seguro de que él lo mencionó ahí. Pero este tipo de cosas se basa en eso. Si uno tiene una actitud positiva con respecto a los aspectos que quiere enfrentar, la fortaleza mental que vamos a poder tener con respecto a esta situación para tener, de lo que se trata, nuestro mejor desempeño posible, va a ser ideal comparado con lo que sería si mis finales son terribles y la verdad soy malo en finales.
¿Y qué voy a hacer? Mejor me enfoco en el medio juego porque ahí no lo hago tan mal y sí, siempre voy a ser terrible en finales. ¿Ok? Entonces, el primer paso para tener fortaleza mental es una actitud positiva. Vamos a la siguiente, por favor, Carolina. A la siguiente diapositiva. Esta para mí es la clave de todo lo que tiene que ver con fortaleza mental, de nuevo, en la implementación que yo le doy. Para otros puede ser la visualización, para algunos puede ser lo de la actitud. Para mí esta parte es fundamental. El primer contacto serio que tuve con esto fue con la familia Ramírez, ¿ok? Con don Jorge, con Alejandro. En particular con don Jorge, con quien entrené por algún tiempo y por quien gracias al que pude y gracias al trabajo que tuve con él, pude llegar primero a mi título de maestro internacional y luego al de campeón nacional, al menos la primera vez que fui campeón nacional. Era un tema muy importante para él y uno que luego investigando por mi cuenta pude ver que es vital en prácticamente cada deporte al alto nivel. El autodiálogo positivo. El constantemente tener un diálogo que ayude a tener una actitud fuerte, positiva, segura con respecto a la situación que estoy enfrentando. Este diálogo tiene una estructura, pero primero quiero enfocarme en un punto en particular que debí haber mencionado acá. No es tanto el autodiálogo positivo, sino lo que en varios lugares lo van a llamar diferente, pero aquí lo vamos a llamar hoy frases de poder, ¿ok? Que es una forma de autodiálogo positivo. Es decir, son frases que vamos a usar como disparadores para poder ayudarnos a desempeñarnos mejor en situaciones de estrés. Les voy a mencionar un ejemplo de mi primer campeonato nacional. Cuando estaba jugando mi primer campeonato nacional, una de las cosas que el primer campeonato nacional que gané, una de las cosas que empecé a implementar fue el uso de estas frases de poder, que son frases del tipo, en mi caso, ustedes pueden usar cualquier frase que quieran, pero en mi caso, en ese momento, la frase que recuerdo que más usaba era, estoy enfocado, estoy concentrado, voy a jugar muy bien esta posición. ¿Ok? Entonces, constantemente esa frase venía a mi cabeza. Y no tiene que ser una frase que nada más sea una frase vacía. Yo puedo usar una frase y puede significar poco o mucho. A través del entrenamiento, durante mis entrenamientos, esa frase también venía. Y la idea era de usar el estoy enfocado, el estoy concentrado, no solo utilizarlo como un disparador de algo, sino también usarlo para revisarme. Hasta cierto punto va acompañado de la pregunta, estoy concentrado, estoy enfocado. Y al principio, de hecho, era lo que más hacía. Primero me preguntaba si eso estaba funcionando en mi cabeza de esa forma. Estoy metido en el momento, estoy concentrado, estoy enfocado. Y si no era así, usaba la frase. Con el tiempo, ya no ocupaba la pregunta, porque la frase básicamente funcionaba como el disparador. En el momento en que la usaba, básicamente me volvía a meter en la partida si no era así, y si era así, me mantenía ahí. Se pueden usar estas frases en diferentes situaciones. Por ejemplo, en una posición difícil. En una posición difícil, el tipo de frase que yo utilizaba era diferente. En una posición difícil era, ok, esta posición es una posición en la que voy a encontrar las mejores jugadas. No voy a evitar cometer errores, voy a encontrar las mejores jugadas. Ahora, tenis. Hablemos un momento de tenis. Algunos de ustedes entiendo que les gustan el tenis, menos de los que conozco acá. Han visto, creo que casi todos hemos visto en algún momento partidos de tenis. Básquetbol también. Algunos de ustedes han visto básquetbol. ¿A qué momentos quiero referirme en particular? En donde es muy evidente el uso de esto. En tenis, en el saque y en los puntos de quiebre y en baloncesto en los tiros libres. Es muy común ver a los jugadores hablar cuando están ejecutando ese movimiento. El saque o en la situación de punto de quiebre, en tenis y en baloncesto en el tiro libre. Ellos lo utilizan para
ellos utilizan las frases de poder para lograr su desempeño óptimo en esos momentos. Entonces, recuerdo que no para Federer, un jugador más viejo, un segundo para recordar, me acaba de ir el nombre. No André Agassi, el rival de André Agassi. Bueno, lo voy a recordar en un momento, discúlpenme. Si no lo recuerdo, alguien tal vez al final nos pueda decir el nombre de un jugador de la época de André Agassi. Dice Carlos que Sampras. No, yo soy el que lo tuvo mal. De hecho es Agassi. Sampras es el número 2, digamos, históricamente, del mundo en tenis. Agassi usaba estas frases de poder. De hecho, el artículo que leí de él hablando de esto es de Agassi. Gracias, Carlos. Igual el que no recordaba a Sampras, lo cual es aún más absurdo. Pero bueno, Agassi utilizaba estas frases para los puntos de quiebre. Él en algún momento tuvo problemas en ese tipo de situaciones. Y de hecho el entrenador de él, que era un experto, uno de los entrenadores de él, experto en este tema de la fortaleza mental, lo que empezó a utilizar fue la técnica de dilo hasta que te lo creas. Creo que la hemos utilizado, ¿no? Repites algo tantas veces que te lo acabas creyendo. No exactamente funciona así, pero hay un componente de realidad en eso. Entonces él pasó de hecho de ser alguien que odiaba ir a puntos de quiebra a volverse uno de los mejores jugadores en la historia en esas situaciones, en las situaciones de puntos de quiebra. Él básicamente iba a esas situaciones diciendo, ok, aun cuando no lo creía al principio, ok, soy muy bueno en esto, voy a ganar este punto de quiebre, voy a sacar este. Y de hecho acabó funcionando para él. Estoy seguro que no es toda la historia, porque nada más repetirte algo no va a hacer que te conviertas en eso. Pero claro, iba acompañado de un entrenamiento de ese tipo de situaciones y otro tipo de ejercicios relacionados con su fortaleza mental que iban a hacer que él pudiera desempeñarse. Porque piensa en un momento, él era uno de los mejores jugadores del mundo en cuanto a su técnica, en cuanto a su talento, en cuanto a usualmente su fortaleza mental. ¿Por qué es que él en una situación particular era mucho más débil? Que era que perdía el talento en esas situaciones, que su técnica se volvía peor, eso puede haber sido, pero relacionado con otra parte. Todo estaba acá, ¿ok? Su desempeño bajaba porque mentalmente él no estaba en el lugar que ocupaba estar para poder tener el mejor desempeño posible. Y en ajedrez nos ocurre. Estamos en una posición complicada, en una posición difícil, y de repente en esa situación en donde ocupamos encontrar una muy buena jugada, lo que estamos pensando es, wow, esta posición es muy difícil, no encuentro la jugada, esto es terrible, wow, aquí si hago esto, pierdo. No, es que esta posición está muy mal. ¿En qué fue lo que menos pensaron con todo ese diálogo interno? En la posición. Realmente no estaban buscando las jugadas, estábamos con todo un discurso en nuestra cabeza que no tenía que ver con la realidad que había en el tablero. Entonces, el diálogo positivo, volviendo a mi ejemplo del campeonato nacional, lo que hacía era evitar que yo entrara en toda esa maraña mental y devolverme a la posición. ¿Ok? Caro, por favor, la siguiente diapositiva. Un momento, muy bien. Ok. La visualización es algo que creo que la mayoría de ustedes debe haber oído como una técnica importante en la ejecución del deporte. ¿Okay? El imaginarnos realizando una tarea determinada. Este lo puse aquí porque es uno de los que más se mencionan. Para mí, la verdad, no ha funcionado tan bien. No ha funcionado tan bien. Tal vez porque ajedrez no es un deporte en donde de repente, por ejemplo, puedas visualizar ejecutando la mecánica de una tarea. Déjeme ser más específico. Digamos que soy un jugador de baloncesto. A nivel de la ejecución, si yo estoy de mi sistema nervioso, si estoy imaginando la ejecución de un tiro libre, o en tenis, para volver al tenis, la ejecución de un saque, a nivel del sistema nervioso es prácticamente lo mismo para el sistema nervioso. Él va a encontrar que los caminos neuronales que
necesito para visualizarlo son los mismos que utilizo en la práctica usando mi cuerpo, ¿ok? Eso va a reforzarlo. La visualización no solo va dirigida a esto, pero es un aspecto muy importante para muchos deportes, porque en la práctica en realidad ayuda a reforzar la ejecución técnica de la tarea que estás haciendo. En ajedrez, el aspecto en el que puede ser más fuerte es en el ayudarte a visualizar una situación competitiva. Voy a jugar mañana contra Bernal. Es muy difícil tener una partida más difícil que... Es muy poco probable que vaya a tener una partida más difícil que enfrentarme a Bernal en un torneo. Pero si yo me visualizo desde el día anterior, confiado, seguro, haciéndolo bien, y vean los términos que estoy utilizando, confiado, seguro y desempeñándome bien. Esa visualización va acompañada de emociones que quiero sentir en la partida. Y esto en la práctica debería ayudarme a hacerlo mejor. A mí no me ha funcionado tan bien, pero sé que hay en todos los... No sé qué hay, no. Es un hecho que en muchos deportes esto es algo que se vende y que funciona. Y probablemente para muchos de ustedes funcione mejor. No es algo que en sí mismo vaya, aún haciéndolo bien, a tener tanto impacto, me parece, como la parte que tiene que ver con las frases de poder. Las frases de poder los van a ayudar a ustedes a recuperar el control inmediatamente. La visualización, no precisamente por su naturaleza, es algo que ustedes vayan a utilizar durante la partida o durante la situación que quieran enfrentar. Pero sin duda la visualización es muy importante y es una técnica que yo les recomendaría investigar. Igual que lo de las frases de poder, igual que la actitud positiva, vean que todos estos son aspectos que ustedes pueden ver y decir, wow, este aspecto en realidad siento que me puede ayudar, e investigar sobre eso. Y es el sentido de mi charla. Quiero que sea... estoy trabajando estoy dándolo para que ustedes puedan ver qué he hecho, cómo ha funcionado y que a raíz de eso ustedes puedan de repente profundizar más. Si lo necesitan y quieren en algún momento incluso consultarme, no tienen ni siquiera por qué hacer en este webinar o llegar y preguntarle a Bernal y a los jugadores de élite que tenemos, hey, ¿cómo haces para trabajar esto que Mauricio mencionó? Son cosas que definitivamente pueden ayudarlos. Un momento. Vamos al siguiente, Carolina, por favor. Wow, algo pasó acá. Ok. Muy bien, este es uno muy importante. El humor. El humor es muy útil a la hora de enfrentar situaciones difíciles. Una vez que uno enfrenta con humor cualquier crisis, la atención que tenemos baja. ¿Ok? La sensación que tenemos de estar abrumados, de estar presionados, de estar tensos, va a bajar. Para mí es muy fácil usar el humor cuando me siento estresado, porque hay muchas cosas que a mí en particular me resultan graciosas. Puedo llegar, y tal vez no precisamente las que ustedes imaginarían, pero hay situaciones que yo puedo llegar situaciones en las que si yo sé que voy a tener una partida difícil, estresante, puedo sentarme y no sé, piensen en una película, ver una película que me va a hacer reír y voy a estar en un mejor estado mental. No funciona igual para todos, pero el humor es casi seguro que va a ayudarlos a poner una situación en un contexto menos elevado a nivel de estrés. Y tal vez, ahora que hablamos de esto, aunque debí haber empezado por ahí, Carolina, por favor, si podemos ir a la diapositiva 2. ¿Por qué todo esto funciona? ¿De dónde viene todo esto? Fortaleza mental, sí, qué bien, pero ¿qué es lo que hace que tengamos que recurrir a esto? Básicamente es el instinto de supervivencia que tenemos todos dentro de nosotros. El famoso correr o luchar, cuando un tigre nos quiere devorar, que ya no hay un tigre que nos quiera devorar porque desde hace al menos 200 años tenemos una vida muy cercana a lo que tenemos ahora en modernidad, en donde estamos todos en nuestras casas, con algún tipo de iluminación, con un tipo de sociedad más estructurada, con menos riesgos de guerras, excepto por las 2 guerras mundiales que tuvimos, pero en general con menos riesgos de guerras que en las últimas, excepto por 2 guerras que en los últimos siglos que tiene historia la humanidad. No significa que este instinto haya desaparecido. La amígdala, que es la encargada de eso, tiene su forma muy graciosa de hacer
que cuando los niveles de estrés se disparan, la región prefrontal, que es la encargada de tomar las decisiones, de alguna forma pasa a segundo plano. Igual ocurre en una partida de ajedrez. Igual ocurre en cualquier situación cotidiana que ustedes tengan que enfrentar que implique estrés. Tengo que cerrar este negocio y si este negocio no sale bien, las cosas van a estar muy mal. Y entonces, de nuevo, no estamos pensando en cómo hacer que el negocio funcione, pero es peor. Va incluso más allá de eso. Va al punto en donde cuando el threshold, cuando el nivel de estrés es lo bastante grande, los cambios hormonales que tenemos para poder enfrentar esa situación que nuestra psique siente como una situación amenazante van a hacer que no podamos pensar con claridad, porque cuando ocupas correr, luchar, en realidad pensar racionalmente, como lo haríamos en la mayoría de situaciones, no es una habilidad tan útil. ¿Okay? Requiere mucha energía que va a estar mejor utilizada, en el caso de luchar, enviando todos los recursos posibles a nuestros músculos y pulmones para poder luchar contra ese tigre. Pero eso no es lo que pasa en nuestra vida cotidiana en este momento, ¿no? No es lo que estamos enfrentando. Por más estresante que sea la situación, no es ese tipo de situación. Entonces, básicamente la programación primaria en nuestro cerebro para poder enfrentar esas situaciones que ocurrían antes nos pasan factura ahora. Y es por eso que cuando estamos en una partida jugando ajedrez y la situación es tensa, a veces nos damos cuenta cuando acaba la partida de que no estábamos pensando nada. Y volvemos a ver arriba y, pero yo qué estaba pensando, no entiendo, ¿cómo no vi esto? Es decir, me come la dama en una o me da mate y no estaba pensando en eso. Me lo hizo y no lo vi. Y es porque realmente no lo estabas viendo. Tu corteza prefrontal estaba desconectada. Y todos tus recursos como individuo estaban yendo hacia funciones de tu fisiología que en realidad no te iban a ayudar a poder encontrar la mejor jugada en esa posición. Ok. Ahora, volviendo a la parte de historias. De nuevo, esto con el afán de que ojalá ustedes entiendan mejor cómo puede funcionar. Ya les mencioné, ya les conté básicamente cómo fue que empecé a jugar ajedrez y que lo que de alguna forma me ayudó en principio fue el no poder darme cuenta de lo que estaba ocurriendo. Realmente, es decir, no ver qué tan débil era mi ajedrez, no ver todas mis carencias ajedrecísticas. Y sí, tenía una gran una gran autoconfianza, perdón. Una gran autoconfianza con respecto a mi capacidad como ajedrecista, pero una muy baja autocrítica. Entonces, empezó a ocurrir que, y es lo natural, conforme mejoras, la competición se vuelve más dura. Y entonces, casi que estás obligado a volverte más crítico si no quieres quedarte fuera. De forma natural empiezas a ver, wow, ellos ahora me están ganando, y de nuevo, mis aperturas, mis finales, mi medio juego, no están al nivel que deberían estar. Y si no estás preparado para eso, empieza a pasarte factura. Tu autoestima empieza a bajar, tu autoconfianza empieza a bajar, tu seguridad está por el piso cuando tienes que enfrentarte a alguien con el que no te ha ido muy bien y se vuelve un desastre. Y en algunos momentos tocas fondo. Y a mí me pasó de hecho, no puedo mencionarles el año, pero me pasó en un preselección. En un preselección, tal vez lo pueda recordar. Ok, 2009 fue mi primer campeonato nacional, ¿cierto? Entonces, sería unos 3 años después. Tengo que jugar un campeonato nacional en donde me salté una parte de la historia, disculpen. 2009 es mi primer campeonato nacional, el primero que gané. 2010 es mi chance de defender ese título de campeón nacional. ¿Ok? De nuevo, este primer campeonato ocurre, tengo que decirlo, en gran parte gracias al trabajo que realicé con don Jorge Ramírez, en donde una buena parte estuvo relacionada con esto, con la fortaleza mental. No fue todo lo que se hizo, pero fue una parte vital en lo que se hizo. Para el siguiente torneo, un año después, por cuestiones laborales, yo no pude, por cuestiones laborales quisiera creer, pero bueno, yo no pude prepararme como hubiera querido para ese campeonato nacional. Y llegué al campeonato nacional en una situación de absoluta falta de confianza. Mi confianza para ese torneo estaba por el suelo. Y si bien conocía
al menos la técnica del diálogo interno y algunas otras relacionadas con el poder desempeñarlos mejor, no sirvió de mucho, porque básicamente lo único que podía ver en mi cabeza es no me preparé, no me preparé, no me preparé, no me preparé. Aún así, empecé a jugar el torneo y en el torneo empecé con algo así como 6,5 puntos de 7, ganándole a Bernal y Valdés, que eran los favoritos, y básicamente, al menos en esas partidas, demoliéndolos. Ya fuera porque prepararon mal, porque jugué muy bien, lo que sea, los barrí en las partidas. Y podrían creer que eso hizo que todo cambiara para mí y que empezase a jugar con seguridad de que iba a poder ganar el torneo, porque 6,5 de 7, jugando contra prácticamente todos los jugadores más fuertes del evento hasta ese momento, es absurdo si no lo ganas, ¿no? Ni siquiera por accidente ya no lo vas a ganar, si solo te quedan, en teoría, los jugadores más débiles. Pero fue lo que ocurrió. De los últimos 5 puntos, perdí algo así como 4,5. De hecho, si hubiera perdido solo 4, hubiera quedado empatado en primer lugar, me parece. 4 a 3,5. Una diferencia no tan grande. Y todo esto debido a que en mi cabeza la palabra autoconfianza ya no existía, basado en lo que no hice hasta ese momento. Y no estoy justificando el haberme o no preparado. Es una discusión que ahorita siquiera no podría tener tan clara en mi cabeza. Pero el punto es que fue, para lo que fue el evento, totalmente nocivo y dañino y no me ayudó en nada. El tener ese tipo de pobre actitud mental y de baja fortaleza mental. Baja fortaleza mental. Es decir, mi autoconfianza por el piso, mi motivación no tan grande porque no crees que realmente puedas ganar el torneo. Mi enfoque, de nuevo, tengo una posición difícil, una posición complicada, tengo que sacarla. ¿Y qué es lo que estás pensando? Porque no me preparé, ¿cómo me está costando? Esta apertura yo no la estudié, es que ¿cómo es posible que haya caído en esto? No estás pensando en la jugada. Y no hablemos, ni siquiera hablemos, gracias Carolina por poner de hecho esta diapositiva en particular, ni de la compostura, ni del manejo de la presión. Al menos en la segunda mitad del torneo no existió. Lo que ocurrió ahí fue absurdo. Y eso siguió arrastrándose hasta unos 3 años después, ahora sí, el torneo que quería hablarles, preselección 2013-2014, en donde quedé último. No hablamos de la selección nacional, preselección. Y quedé último de una forma tal que no estoy exagerando y no es afán de sentirme perseguido. Había mucha gente que ya daba por un hecho que yo estaba fuera. Venían una serie de jugadores jóvenes y era natural que si yo había tenido ese resultado, yo pronto iba a estar totalmente fuera del espectro de la selección y no hablemos ni del campeonato nacional. Tomó un enorme esfuerzo recuperarme de eso. Tuve que ponerme de nuevo a analizar, a ser muy crítico de mí mismo y me di cuenta de que en muchos aspectos de mi fortaleza mental, de mi seguridad, de mi confianza y de la manera en que lo manejaba, no había actuado de la mejor manera y que eso era lo que más me había pasado factura. Porque igual que en el ejemplo que les dije del tenis con Agassi y lo terrible que eran los puntos de quiebre en cierto momento, no es como que pierdes el talento, no es como que empiezas a jugar nada más peor porque Dios decidió, hey, te vas a volver malo ahora. Algo está mal contigo, con tu seguridad, con tu confianza y en los momentos de presión no rindes bien. Así que tuve que volver a trabajar sobre todo este tema de la fortaleza mental. Lo enfoqué desde 2 perspectivas. La primera, volver a trabajar en lo de las frases de poder. Me ayudó terriblemente. Y uno que no puse en la presentación, porque para mucha gente resulta muy difícil utilizar. ¿Okay? Voy a mencionarlo acá. Para mí funciona muy bien, pero para casi todas las personas con las que he tratado de utilizarlo no ha funcionado, porque les resulta difícil, incómodo, vergonzoso la meditación. Es algo que funciona, no puede hacer mucha investigación al respecto, pero en prácticamente todas las áreas que tienen que ver con desempeño en situaciones de presión, la meditación es fundamental como herramienta. ¿Por qué? Recuerden, la autocrítica es una parte muy importante, pero podríamos cambiar la palabra autocrítica y básicamente se trata de ser conscientes de lo que estamos enfrentando y no solo lo que estamos enfrentando externamente, sino también internamente. La mayor parte de nosotros tiene un diálogo mental todo el día, todo el tiempo, del que no nos damos cuenta. ¿Ok? Tenemos un diálogo mental del que no nos damos cuenta.
Y la meditación nos ayuda en ese aspecto. Yo me di cuenta de que meditando me volví mucho más hábil en darme cuenta de qué estaba pasando con mi cabeza, del diálogo interno que estaba teniendo. Y eso, unido a las frases de poder, hacía que en determinadas situaciones, cuando las cosas no estaban yendo como yo quisiera, pudiese usar esas frases para lograr el estado mental que quería o el tipo de desempeño que estaba buscando. Por ejemplo, en una situación difícil, no colapsar tan fácilmente. Eh, en una situación de estrés de una partida importante, tener un mejor desempeño. Eso, la verdad, me ayudó muchísimo. La meditación unido a las frases de poder. Y eso ha hecho, y creo que muchos de ustedes se han dado cuenta, que mis resultados después de eso hayan mejorado otra vez y se hayan mantenido estables y haya vuelto a la selección, incluso ganando de nuevo un campeonato nacional en el 2018, 19, 18. Volviendo a quedar campeón nacional y en los últimos 3 campeonatos nacionales quedando en los 3 primeros lugares. Y tengo que decirles, no es gracias a la gran cantidad de entrenamiento, que me gustaría que fuese más, pero soy una persona que tiene que trabajar, no voy a poder vivir, y lo aceptaba en este momento, como profesional de ajedrez compitiendo. Así que la preparación técnica que podría tener no puede ser la misma que podía tener hace algunos años. Así que una muy buena parte de lo que he hecho y del resultado que he tenido puede que para algunos no sea tan impresionante, pero para mí lo es porque estoy compitiendo con muchos jugadores y no es un secreto para ustedes que por dicha vienen para arriba o ya están ahí, son muy fuertes y que en general juegan mucho más que yo. Y en esto, parte de ser autocrítico, ser consciente. La cantidad de partidas que yo juego por año es muy poca, es muy baja. Básicamente el mínimo para estar en la selección nacional. Es muy difícil en cualquier deporte rendir bien cuando no tienes constante fogueo, juego, participación. Es súper difícil. Cada vez que me siento el tablero, después de 3, 4, 5, 6 meses sin jugar, es súper duro. Pero este ha sido uno de los aspectos que ha hecho que usualmente me vaya bien. Y entre más partidas pasan, por ejemplo, en un evento, la norma es que vaya jugando mejor, que vaya teniendo mejores resultados, porque ya he trabajado suficiente en este aspecto como para, aun si al principio tengo malos resultados, no quebrarme, que es algo que puede ocurrir. Puedes empezar un torneo, tener 2 malas partidas, y no malas porque las ganaste o las perdiste, sino porque te pasa como en el campeonato nacional que les mencioné, el siguiente al campeonato nacional que gané por primera vez en 2009, y juegas mal, y eso empieza a pasarte factura. Wow, estoy jugando mal. Si hay algo que ustedes pueden notar de mis últimos campeonatos nacionales, es que básicamente no me afecta en mi desempeño el ganar o perder. Hay algunas partidas muy dolorosas que perdí en esos torneos y al siguiente prácticamente siempre jugué igual o mejor. ¿Ok? Y cuando he ganado, igual, no es como que algo se me sube a la cabeza y a la siguiente partida juego peor. Obviamente hay situaciones de ajedrez de por medio, todo esto hay que ponerlo en ese tipo de balanza. Ustedes pueden ver la partida y la parte de ajedrez les puede vender una historia, pero al menos la parte de mi desempeño emocional, de mi fortaleza mental, básicamente va así. Es una línea en donde es muy difícil que una situación de estas me afecte. No recuerdo, de hecho, una sola partida en este momento que, aparte del momento inmediato en que la partida terminó, hiciera que a la ronda siguiente yo arrastrase eso. Siempre el diálogo, una vez que acaba, porque de nuevo, frases de poder, acaba la partida. Tengo mis 5 minutos de berrinche. Todas las malas palabras y basura que ustedes puedan pensar en mi cabeza, igual que a ustedes les pasa, ocurren por ahí. Pero ya sé cómo manejarlo. Ok, ya esto pasó, ya la partida se acabó, viene la de mañana, tengo que jugar bien, se acabó el berrinche. Al final del torneo, si aún tengo algo de eso, voy a utilizarlo. Y básicamente, eso es lo que ha hecho que en este momento esté todavía como seleccionado nacional y haya podido mantenerme ahí, aún si no he podido entrenar de la misma forma, aún si definitivamente no he podido competir tanto como quisiera, es una cuestión de fortaleza mental lo que me ha ayudado a seguir compitiendo. Ya ha pasado
ya ha pasado una edad en la que muchos ajedrecistas, de hecho, ya no lo están haciendo. Por dicha, nuestra carrera como ajedrecistas se está extendiéndose un poco, pero ustedes lo saben. Una vez que uno pasa de 30, 40 años, las cosas usualmente van para abajo. Y ahorita mi misión es mantenerlo. Finalmente, esto creo que es muy, muy importante, especialmente para los chicos que muchos de ustedes están formando. Vean, en mi caso, por circunstancias de vida, y no estoy poniéndolo como algo de, wow, pobre Mauricio, me tocó una infancia, juventud bastante difícil, y creo que eso ayudó un poco en mi make-up mental, ¿ok? Pero definitivamente, con todo lo que les dije, creo que es claro que tuve que hacer muchas cosas para mejorar aún así. A lo que voy es que hay algunas personas que de forma natural son más fuertes mentalmente que otras. Y cuando digo fuertes mentalmente me refiero a este concepto específico de enfrentar situaciones difíciles, de presión, de estrés sin quebrarse. Creo que en principio yo tengo ese make-up porque fue lo que me ayudó a llegar a maestro internacional, a campeón nacional la primera vez. Y aún así fue mucho el trabajo que tuve que hacer para poder recuperarme de ese bajón terrible que tuve en algún momento. Hay personas que en este momento tienen circunstancias de vida mucho más fáciles a las que estamos entrenando. Y creo que tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces no tenemos el balance correcto a la hora de lidiar con ellas. Les ponemos todo tan fácil que para ellos llegar a enfrentar situaciones de competición, o como está aquí, deportivas, académicas, profesionales, sentimentales, porque todas esas son áreas importantes en la vida que se ven influenciadas por esto. Se los ponemos tan fácil que para nosotros luego es muy difícil poder llegar y exigirles, hey, ¿por qué no ganaste la medalla? Eres el mejor jugador, eres el más fuerte, y este chico te ganó. Fue que perdió el talento, fue que empezó a jugar mal de repente, fue que alguien le tiró una maldición. Lo más seguro es que mentalmente no estaba en el lugar que nosotros creíamos en cuanto a esa fortaleza. ¿Por qué? Porque primero, nunca ha tenido que enfrentar situaciones difíciles que le hagan estar preparado a enfrentar este tipo de situaciones normalmente. Y segundo, porque nunca los hemos entrenado a ese respecto. ¿Okay? Nunca les hemos dado ninguna de estas herramientas. Como entrenadores son cosas que podemos hacer. Yo no quiero poner a ninguno de mis chicos en una situación difícil, definitivamente no. Pero si no lo voy a hacer, tampoco tengo que regalarle absolutamente todo si mi objetivo es que compita. Porque otra cosa es el ajedrez como algo totalmente como un juego. El ajedrez como un juego que queremos que ellos jueguen, que queremos que... Yo no voy a, con los chicos a los que les doy clases en el GSD, tratarlos como si el ajedrez fuera un deporte de competición para ellos. No lo voy a hacer. Pero si en el club que se da, que es competitivo, tengo que trabajar con ellos, tampoco voy a hacer que lo vean nada más como, es un juego y es muy divertido, si la idea es, hey, te vas a volver un atleta de competición porque es lo que tu papá quiere, sin que eso vaya en detrimento de las otras áreas de tu vida. Entonces, ocupamos encontrar un balance en donde los ayudemos a ellos a volverse más fuertes, hey, no quieres entrenar hoy, no entrenes, no te preocupes. O esto no te gusta, no te parece, no te preocupes, dejémoslo de lado. Y para colmo no les doy este tipo de herramientas, que son herramientas que se pueden usar con ellos. Ok, me doy cuenta de que en este tipo de situaciones te distraes. ¿Cómo lo podemos manejar? Podemos visualizar, podemos usar frases de poder, podemos meditar. Si el niño se siente ok con hacer eso, spoilers, la mayoría no se sienten ok con hacer eso, en mi experiencia, pero tal vez ustedes puedan llegar a ellos de una mejor forma. Y si lográsemos hacer esto, si lográsemos no tratarlos como bebecitos, perdón, pero es lo que ocurre, como bebecitos indefensos, y además darles estas herramientas, ellos podrían tener ese éxito deportivo que queremos. Y para los padres en particular, yo sé que puede ser algo muy difícil, puede ser algo muy estresante, el llegar y someter a tu niño a presiones que nos hacen sentirnos mal por ellos, pero a la larga creo que les estamos haciendo un daño si nada más los metemos en una burbuja y los protegemos contra cualquier situación que pueda implicar un reto para ellos. Eventualmente ellos no nos van a tener a la par. Y creo que es mejor tener un niño que sepamos que en el futuro
si no nos tiene cerca, va a ser capaz de enfrentar una situación, sin importar lo estresante que sea, con una gran fortaleza mental, que tenerlo ahí orinado en sus pantalones pensando, wow, ¿qué hago? Mi mami y mi papi no están aquí, ellos siempre estaban cerca cuando yo quería desempeñarme bien. Y no quiero que me tomen esto mal, algunos que de repente pudieron competir contra ellos, pero si ustedes ven a Bernal González, Leonardo Valdés, Sergio Minero, una de las cosas que ha hecho la diferencia entre ellos y todo el grupo de gente, que definitivamente deben ser docenas al menos, que compitió con ellos desde pequeños, no es el talento, o al menos no solamente el talento. Muchos de esos niños deben haber sido también muy talentosos. Fue este make-up mental, este estado de fortaleza mental en donde ellos siguieron y otros se quedaron atrás. Sé que las únicas razones no son las de fortaleza mental y las de la capacidad de trabajo, aunque a mi gusto son las más importantes, pero definitivamente pesaron mucho, pesaron mucho. En mi caso particular yo lo vi, mucha gente contra la que competía, por supuesto la vida los llevó por otros caminos que pueden ustedes alegar incluso son mejores que el camino que al final yo llevé, pero no significa que ellos no hayan querido en algún momento ser mejores que Mauricio Arias, pasar a Mauricio Arias en ajedrez y ser los que estén en mi lugar como ajedrecistas. Y esto en la parte de competencia. De nuevo, no estoy hablando ahora de otras áreas, porque puede ser un gran atleta, pero ser terrible en la parte sentimental y quebrarte cada minuto. Pero al menos en la parte de competencia ajedrecística, la mayoría, aún con todos los defectos que les he mencionado, estaban por debajo de donde yo estaba. Así que volviendo a sus chicos, no dejen de lado esta parte. Traten de ayudarlos a tener una fortaleza mental. No les den todo fácilmente, tampoco nada más traten de quebrarlos, pero ayúdenlos a llegar al lugar en donde tienen que estar. Explíquenles de qué se trata esto y qué tan importante es este componente. Finalmente, una parte muy importante en esto es la de la competición constante. Ellos ahora, hasta esta situación al menos, tenían la ventaja de que podían competir constantemente, al menos más de lo que ocurría comparado con mi generación y anteriores. Y eso también es una forma muy importante de lograr este aspecto. Y no es un secreto, no es magia, ¿no? Entre más compitas, más golpes lleves compitiendo y más trabajes en llegar adelante, más vas a poder reforzar estos aspectos. Y de hecho, al final, los que llegan arriba son los que logran crecer más en esta área, eh, aparte del talento, que por supuesto tienen el trabajo que ponen, pero no es un accidente. ¿Cuál es el jugador mentalmente más duro de este planeta? Pareciera al menos que es Magnus Carlsen, ¿no? Y por mucho. Es decir, el nivel en donde él está es increíble. Y cuando ustedes les hablan de alguien como Michael Jordan, Kobe Bryant, para mí lo primero que yo pienso cuando oigo de esta gente es esto, es su fortaleza mental, porque hay gente tan talentosa o más que ellos, pero los dos aspectos en donde ellos sobresalen son este y la capacidad de trabajo que usualmente van de la mano. Bueno, esto era todo por ahora, al menos en la parte que quería presentarles. Como pueden ver, agregué un par de cosas, espero que parte de historia, especialmente lo de la meditación, pero eh, para mí sirve, para mí sirve. Ahora, quise hacerlo lo más práctico posible. No, piensen en qué aspectos les pueden servir a ustedes, cómo los pueden utilizar. Espero no haberles matado aburrimiento con tanta historia, pero es muy útil, al menos para mí, poder entender lo que piensan otros, entendiendo el contexto en el que estaban. Por eso lo quise hacer así. Espero que les encantara, que les gustara al menos. Y para cualquier duda que tengan, bueno, siempre pueden preguntarme. Carolina, listos, dime. Gracias, Mauricio. Vamos a, dar espacio para preguntas o comentarios, los que gusten. Pueden, si tienen consultas, pueden usar el recurso de levantar la mano para darle la palabra. O pueden hacerlo por chat, como gusten. Que pueden preguntar lo que quieran, no se preocupen, aquí estoy para eso. Don Luis Quiroz levantó la mano. Me llamó mucho la atención el comentario sobre los entrenadores.
eh, a ver, para formar estas cosas, porque uno, bueno, como sabes, yo mucho tiempo no estuve en el ajedrez, ¿verdad? Y hay cosas de estas que apuntas que claramente a los chicos les cuesta, ¿verdad? Uno los ve que se caen, literalmente se caen en un torneo, ¿verdad? Venían jugando muy bien, no vieron algo, perdieron algo y a la siguiente, rácata y rácata, Ujú. ¿verdad? Es- Y va como en tobogán ahí para abajo, ¿verdad? Eh, como que les cuesta bastante. Entonces, quería preguntarte sobre herramientas, digamos, no sé, o tips, o no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Que ayuden a formar en estos temas. Aparte de lo que uno pueda agregarle, ¿verdad? No sé. Ujú. Ok, para mí la parte más importante en cuanto a el trabajo que hay que hacer con un chico en este aspecto tiene que ver con primero eliminar la lástima, como padres, como entrenadores, como allegados, porque es muy difícil hacer que un chico logre volverse una persona dura mentalmente si tenemos lástima. Es que, pobrecito, le ganaron la partida y sí, sí hay cierto nivel de consideración que tenemos que tener para con ellos. Y puede alguien decirme aquí es una cuestión de terminología, pero creo que no es ningún secreto para nosotros, para la gran mayoría al menos, que con muchas de estas situaciones quedamos en la lástima. Y especialmente como entrenador veo a muchos padres hacerlo. Aunque yo como entrenador también he sido culpable de eso. Entonces, claro, ves que el chico está en una situación difícil, le tienes lástima, dejas pasar el momento y el momento se fue. Y entonces el chico no va a poder crecer a raíz de una situación en la que él tuvo que enfrentar, porque básicamente tuvimos lástima y no es el momento para tocar eso. Y en ocasiones no es el momento para tocarlo, ¿ok? Pero cuando hay una situación en la que él no tiene un buen desempeño y la identificamos, hay que encararla. Y aquí viene el segundo elemento, la comunicación es súper importante. La comunicación que tengamos con ese chico, que él tenga la confianza en nosotros en él y en los padres de poder hablar claramente y decirles, vean, creo que esto es lo que está pasando y esto es algo que tenemos que trabajar. ¿Ok? Porque para poder lograr crecer, cualquier persona para poder crecer en cuanto a su fortaleza mental, primero que nada, ocupa ser consciente, de hecho. ¿Ok? Y si tienes un niño al que tienes en una burbuja, al que no tratas de exponer, ¿cómo él se va a dar cuenta de que esto está ocurriendo? De que en realidad está perdiendo partidas porque mentalmente es muy frágil comparado con donde él podría estar. Y de nuevo, vamos al discurso de qué es lo que este niño y esta familia están buscando. Porque una cosa es que estemos enseñándole a un niño para que disfrute el juego como un juego y otra es que queramos que él participe en un Panamericano y tenga un resultado bueno. Y no va a tener un resultado bueno porque le enseñemos eso para el próximo torneo. Pero si queremos que él llegue ahí en algún momento, va a pasar un torneo, van a pasar dos, tres, en donde él va a tener que enfrentar este tipo de situación y crecer no solo como jugador desde el punto de vista técnico, sino también como persona, desde el punto de vista de fortaleza mental. Ok, sí, me di cuenta de que en los últimos dos torneos perdí varias partidas de forma muy tonta. De nuevo, perdí mi talento, se me olvidó cómo jugar aperturas. No fue eso. Ok, mira, Luis, es que fuimos a este torneo y cuando jugaste contra estos tres jugadores que eran de los últimos en la tabla, perdiste la partida. ¿Qué fue lo que te pasó? Si vemos un patrón, de repente cuando juegas contra alguien que es más débil que vos, te presionas y dejas de pensar en la partida y haces tonterías. Y les digo, hay jugadores fuertes en el país. Por fuertes yo hablo de jugadores de primeras divisiones o, o arriba, que les pasa. Juegan contra gente más débil y qué curioso, juegan súper mal. Juegan súper mal. A otros les pasa contra jugadores más fuertes, pero a veces se maquilla por el hecho de que, es que perdió contra alguien que era mejor que él.
Pero el punto no es que perdiera contra alguien que fuera mejor que él. ¿Recuerdan lo que les dije al principio? La diapositiva 2. Ser consistente y mejor que sus oponentes en permanecer determinado, centrado y bla, 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 bla. Mejor que sus oponentes. Al fin y al cabo, creo que no es el mejor enfoque. El mejor enfoque debería ser mejor, en este caso, día a día, mes a mes, partida a partida, en la parte de fortaleza mental. Porque puede que mi oponente sea Carlsen. ¿Qué chances tengo yo de ser más fuerte mentalmente que él? Les digo, yo tuve una partida contra Topalov, que algunos de ustedes pueden haber visto, en la que estuve algo mejor. ¿Pude haberle ganado o no? No lo sé, pero definitivamente había algún chance. Pero la perdí no por una cuestión técnica. La perdí porque el tipo mentalmente estaba muy arriba mío. Y entonces, en un momento en que debía haber tratado de sacar adelante la partida, simplemente me quebré. Entonces, volviendo a los niños, Luis, y con respecto a eso, creo que, de nuevo, hay muchas técnicas que se pueden usar. Y como entrenadores, ustedes deberían investigar al respecto. Ya les dije, para mí la más sencilla, la que tiene que ver con el diálogo interno, las frases de poder. Hacer que este niño aprenda a utilizarlas. De nuevo, darse cuenta de qué está pasando en su cabeza y probablemente ocupe entonces una frase de preguntarse qué estoy pensando, qué estoy pensando, qué estoy pensando, enseñarles metacognición, que se den cuenta de qué hay en sus cabezas y que con respecto a lo que esté ocurriendo en sus cabezas aprendan a volver a ubicarse en donde quieren ubicarse usando estas frases de poder. Ah, estoy distraído, no estoy pensando en la partida. Bueno, ¿qué me dijo el profe que quisiera en este caso que acordamos? Ok, usar la frase de estoy concentrado, me voy a meter en la partida. Por ejemplo. Pero hay otras técnicas que se pueden usar. Una visualización funciona, para algunas personas mejor que para otras. Meditación funciona. Yo mismo no lo he estado utilizando, no he estado compitiendo, pero funciona. A mí me encanta. Si estoy en torneo y tengo chance de hacerlo, lo hago. Lo hago. Pero al fin y al cabo son técnicas. Se trata entonces de, para poder implementar estas técnicas, darme cuenta de que existe esa situación con ese niño y trabajar en conjunto con él y su familia para ayudarlo a crecer en ese aspecto. Si se quiere, las técnicas son vitales, pero son secundarias, porque no voy a poder implementarlas si no se dan estos dos pasos. ¿Qué pasa si yo me doy cuenta de que esto ocurre, de que el niño mentalmente es frágil con respecto a lo que queremos de él y lo que su familia acordó que quieren para con él? ¿Okay? Es injusto, de nuevo, cuidado con eso. Es que él es mentalmente frágil. La idea no era que compitiera. Se metió el torneo y bueno, que dice que se metió, pero nunca hemos hablado de que él vaya a competir a este nivel de competición, que vaya a estar a este nivel de competición. Entonces, si decidimos qué es lo que queremos, que él se vuelva más fuerte en esto, porque es lo que él está haciendo, y yo como entrenador trato de ayudar en ese aspecto y su mamá llega y me dice, es que pobrecito, no, me da lástima, es que es mi hijo, y no, ni siquiera le mencione eso porque se va a poner a llorar. ¿Cuáles son los chances de que él se vuelva el siguiente Bernal, Alejandro, Valdés, Minero o algo aún superior a ellos? Son bajos, ¿no? Se ocupa tener mucha claridad con respecto a qué queremos para poder implementar esto. Y no es fácil como entrenadores, porque aún si somos muy honestos en este discurso, para muchos es un riesgo incluso laboral. Sí, los papás llegan y meten al chico en juegos nacionales y se emocionan y quieren que el niño compita. Y vos llegas y les dices eso y lo siguiente que hacen es decirte, ay, la verdad es que le agradezco mucho, está muy bien lo que hemos hecho, pero vamos a buscar otro entrenador. A todos creo que nos ha pasado. Y en mi caso yo estoy dispuesto a aceptar eso, pero entiendo que no es fácil para todos. Pero ustedes como entrenadores también tienen que tener muy claro qué quieren. Para mí, como entrenador, es muy importante ser honesto en ese aspecto y determinar qué se quiere, cómo se quiere hacer, y si en algún momento la familia con la que estás trabajando no está de acuerdo en eso, es mejor decir, no hay problema, está aquí todo muy bien, y seguir adelante. Espero que eso respondiera a tu pregunta, Luis. Yo sé que probablemente quieres algo más concreto, pero para mí tal vez es más importante que una técnica específica, tener muy claro el tema, porque una vez que todos lo tienen muy claro y hay un diálogo honesto, es el primer y el más importante paso.
De nuevo, no se puede ser mentalmente fuerte si no te das cuenta de que te ocurre. Como no se puede mejorar en finales si crees que yo juego muy bien finales. Resulta que no te sabes ningún final básico, pero crees que juegas muy bien en finales. Nunca te diste cuenta, no tienes el conocimiento para darte cuenta de que en realidad te eras mediocre en esa área de tu juego. ¿Ok? Pues no sé si eso lo contesta o hay algo más. Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta? Ya los tengo agotados a todos. Bueno, en el chat, José Ignacio dice que muchas gracias por la charla, que le gustó mucho. Encantado, José Ignacio. Hazel dice que también muchas gracias, que me parece súper bien acertado y en lo personal es algo que no he aplicado de la mejor manera. Gracias, Hazel. Pablo dice, buenas noches Mauricio, para su criterio como jugador y entrenador, ¿cuáles serían las características emocionales que pueden marcar la diferencia entre un jugador bueno de uno no tanto? Ok, Pablo. Para mí, si tuviera que responder eso, te diría que en realidad no las hay hasta cierto punto. Te puedo decir por qué. Eh, Primero, tendríamos que partir por definir, bueno, pero digamos que vamos a definirlo como algo muy alto, 2700. Entonces, definimos, ok, estabilidad emocional, buena actitud, confianza. Claro, esas son las actitudes que ocupa. Si alguien llega y me dice, ¿y dónde está Ivanchuk en toda esa ecuación que usted me está diciendo? ¿Ok? Todos sabemos que históricamente es una persona que se ha catalogado como alguien muy frágil en esos aspectos. No es toda la ecuación lo de la parte emocional. Obviamente Ivanchuk tiene un talento que podrías decirme es que él se sale de la escala en esa parte. Claro. Eh, sin embargo, sí creo que hay un componente crítico en esto, Pablo, en la parte emocional, y es la capacidad de autocrítica, de autoanálisis, de poder revisarte sin, sin colapsar y ver, ok, todo esto es lo que tengo que mejorar. Si no mejoro en todo esto, no voy a poder llegar lejos. Porque, claro, hay otros componentes, el de la autoestima, de la autoconfianza. Aquí tengo la lista, por favor. Déjenme volver. Autoconfianza, motivación, enfoque y compostura, todos ellos son vitales. Es difícil llegar lejos sin autoconfianza. Definitivamente no vas a llegar lejos sin motivación, porque vas a parar apenas algo ocurra que te interese más. Y sin motivación eso va a ser obviamente casi inmediato. Si no tenemos enfoque, también es muy difícil tener cualquier buen resultado. La capacidad de enfocarse es muy importante. Y la compostura y el manejo de la presión, que básicamente son el componente clave de una fortaleza mental, sí, todos ellos son vitales, pero si no soy capaz de autoanalizarme, autocriticarme, autorrevisar, de tener lo que los gringos dirían el awareness, este tipo de metacognición en donde yo veo qué está pasando en mi cabeza, es muy difícil ser un jugador, digamos, bueno, tal vez podríamos definirlo como cómo llegar a ser la mejor versión de mí como jugador. ¿Ok? Quitamos la palabra bueno. Puedo ser un jugador mediocre, pero soy menos mediocre que lo que sería bajo otras circunstancias. Lo más importante es esa capacidad de autoanálisis y autocrítica, esa capacidad de autorrevisión, que por ejemplo, para alguien como Bernal, mencionando a alguien con quien he hablado mucho de ese tema, es algo que para mí es lo que lo ha puesto ahí donde está ahí arriba, en, en la historia del ajedrez nacional. Esa capacidad autocrítica de ver qué hay que trabajar, qué hay que corregir, qué hay que hacer. Creo que eso sería tal vez mi mejor respuesta con respecto a esas características, porque no, algunas personas pueden tener más de una o de otra, pero al final es muy difícil realmente llegar a la meta a la que quieres llegar, porque tener más autoconfianza, más motivación, más, etcétera, si no eres capaz de un proceso autocrítico que te permita ver, esto tengo que mejorar. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa?
Dime, Las Ricardo. preguntas en el chat ya no tenemos. No sé si alguien más quiere hacer una consulta. Pueden preguntar sin ninguna pena. Por mí, en eso no se preocupen, aquí estoy para ustedes. Tampoco quiero hacer que esto se les alargue toda la noche, pero por mí al menos no se preocupen. Si quieren preguntar y tienen alguna duda en la que sientan que los puedo ayudar en esto, por favor, pregunten. Creo que ya no tenemos más consultas. Ok. En realidad, no me extraña, no es un tema tan complicado, es uno que creo que todos sabemos que es muy importante. Ok, quiero, y no solo para ajedrez, para cualquier cosa en la vida. Todos vamos a tener que enfrentar situaciones de presión, de estrés, situaciones en las que va a ser muy fácil perder la calma. Estamos hechos de alguna forma para eso, ¿no? Nuestra biología hace que cuando enfrentemos una situación difícil, la reacción natural sea de alguna forma no pensar. Es nuestra biología. Y el cuerpo no sabe todavía y van a pasar probablemente milenios, si es que algo, para que ese mecanismo que tenemos ahí cambie. Todos los días vamos a enfrentar gente que se va a portar mal, todos los días vamos a enfrentar situaciones en las que no vamos a tener control. Y de nuevo hablamos de tener nuestro mejor desempeño posible en esas situaciones. Para tener nuestro mejor desempeño posible en esas situaciones, ocupamos tener control. Control acá especialmente. Control de lo que pasa por nuestras cabezas. Pero todos lo sabemos, todos lo entendemos. Para mí el principal objetivo creo que es que podamos ver, wow, qué importante es esto. Y ver qué tan poco se está trabajando. Yo no he visto todavía un solo comité de Juegos Nacionales en algún momento trabajar o tocar este tema. Espero no estar siendo, no estoy siendo injusto. No lo he visto, punto. Tal vez lo estén haciendo, pero no lo he visto. No he visto ningún trabajo de selecciones nacionales trabajar en este aspecto tampoco. Sé que muchos jugadores en esta área son particularmente fuertes, ya mencioné algunos, pero no significa que como país hayamos hecho, o como grupo, asociación, ponerle el nombre que quieran, lo hayamos hecho. Espero que esto ayude y, de nuevo, no solo acá, si en algún momento tienen alguna duda o alguna consulta con respecto al tema o incluso quieren una guía de dónde investigar más, por favor pueden contactarme. Para mí no es ningún problema. Y si no hay más preguntas, creo que eso sería por ahora. Más bien, gracias a todos por su paciencia y muy buenas noches. Muchas gracias, Mauricio. El tema es bastante interesante. Esperamos que les sea de utilidad. También les recordamos que, bueno, esta charla, como las otras, están publicadas en el canal de YouTube de la Federación. Entonces los invitamos a verlas. Y también les agradecemos llenar la encuesta de opinión que se puso, el link se puso en el chat. Lo voy a volver a copiar por si no la vieron. Para nosotros es bastante importante la opinión de ustedes porque es una forma de ir mejorando en este tipo de actividades. De hecho, ya varios nos han hecho sugerencias y las hemos ido tratando de aplicar. Entonces, si tiene alguna consulta, algún tipo de observación, es totalmente bienvenido. Más bien les invitamos a hacerla por medio de la encuesta. Son 3 preguntas muy concretas, entonces, para que nos ayuden con eso. Nuevamente, muchísimas gracias a Mauricio y a todos ustedes por acompañarnos hoy.